voy a retomar sobre el mensaje que di ayer, que tiene que ver con el momento de oportunidad de México para lograr cambiar la epidemia, la velocidad de aumento de la epidemia. Quien estuvo ayer aquí es la misma información, pero para nuevas audiencias aquí o en vía remota quiero volverlo a destacar. Lo que vemos en la gráfica es una representación de la cantidad de casos que se presentan cada día. En estas gráficas, la cantidad de casos se muestra en esta dirección. Aquí tenemos 0, 12,000, 24,000, 30,000, etcétera, los casos que puede tener un país. Ojo, no estoy diciendo los casos de México, los casos que puede tener un país que esté representado en esta gráfica. Y además tenemos aquí las fechas que empiezan con el 23 de enero y terminan con el día de hoy, 25 de marzo. Y están representados lo que ha ocurrido con la epidemia de COVID en España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y México. Vamos a enfatizar dos países, en este caso va a ser Italia y va a ser también Estados Unidos, pero la misma situación ha ocurrido en todos los países aquí representados, excepto México. Y les recuerdo que México entró a la epidemia aproximadamente un mes, 30 días después de lo que ocurrió en los países aquí mencionados. Para ilustrarlo, Estados Unidos tuvo su primer caso confirmado el 25 de enero y México confirmó su primer caso el 27 de febrero, 32 días después. En estas gráficas se ve con una línea cómo va cambiando la cantidad de casos diarios. Aquí no se puede ver, pero en estos países hubo muy poquitos casos, menos de 5 casos a lo largo de todo este periodo que dura aproximadamente un mes, 30 días. Y así en cada uno de esos países tuvimos un caso, ninguno, 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 2 casos, ninguno, 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 3 casos, ninguno, 1 caso, ninguno, 2 casos. Hasta llegar a un punto en donde la velocidad de cambio, el aumento diario del número de casos se vuelve mucho más rápido. Y eso se puede ver, tomemos el ejemplo de Italia, en donde a partir de esta fecha, que fue el 29 de febrero, alrededor de la fecha en que México detectó su primer caso, que es este, Italia, que ya llevaba un mes con la epidemia, empezó a aumentar el número de casos diarios. Y ahora tenía un día 3 casos, pero al día siguiente 9 casos, pero al día siguiente 27 casos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que llegó un punto que más o menos es aquí, en donde la velocidad de cambio en los casos fue extremadamente rápida. Si vemos la gráfica, aquí son 60,000 casos, de modo que Italia en estas fechas tiene 60,000 casos, números gruesos. Mientras que otros países todavía tienen cerca de 30,000 casos, también muchos. Y México tiene hoy 475 casos. Entonces, vamos a prestar atención a esa característica. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En esa diapositiva lo que hicimos fue quitar la parte alta de 10,001 casos hacia arriba para que se pueda ver con mayor detalle esta parte inicial que es la que nos interesa comentar en este momento. El momento en el que empieza el crecimiento rápido de los casos. Y ahora lo que vemos es con mayor detalle cómo alrededor de esas fechas del final de febrero los países, Italia desde el 23 y otros países, por ejemplo, desde el 5 de marzo, empezaron a aumentar rápidamente sus casos, alrededor del momento en que México tuvo su primer caso el 27 de febrero. Quiero destacar aquí cómo este impresionante cambio en el número diario de casos lleva a una situación en donde en un momento dado los casos se duplican en aproximadamente 2 días y medio. Entonces, si un país tenía
5,000 casos, al día siguiente tiene 10,000 casos y al día siguiente tiene 20,000 casos. Perdón, no al día siguiente, cada 2 días y medio pasa de 5,000 a 10,000, a 20,000, a 40,000, a 80,000 y es un crecimiento extremadamente acelerado que es casi imposible de detener. México está aquí, todavía con muy poquitos casos, porque México no ha llegado al punto en donde empieza el incremento acelerado de casos. La siguiente, por favor. La pregunta ahora es, ¿cuándo cada uno de esos países puso en práctica las medidas de mitigación comunitaria? Y lo vemos aquí. Italia, desafortunadamente, habiendo iniciado con el cambio rápido en el número de casos, aquí el 22 o 23 de febrero, puso en práctica las medidas de mitigación el 3 o 4 de marzo. Estados Unidos, habiendo iniciado con el incremento rápido en el número de casos el 5 de marzo, puso en práctica medidas intensas de mitigación comunitaria 15 días después, el 16 de marzo. Y así los demás países. Por eso es que tomamos la decisión en México, tomando en cuenta la experiencia que se puede aprender de lo que ocurrió con la epidemia en los otros países, de adelantar las medidas de mitigación que estaban contempladas para la fase 2. Porque si uno se tarda, ya no puede alcanzar a la epidemia.